Cuando lees Génesis capítulo 24, lo que vas a descubrir es cómo la providencia del Dios soberano se manifiesta. Lo que vas a ver justamente es cómo ese Dios soberano actúa sobre todas las cosas para que su propósito se cumpla. Vas a descubrir cómo Dios justamente hace que todas estas cosas vayan a suceder con la idea necesaria de que se cumpla lo que Dios está haciendo. Las cosas que nos suceden no son meramente asuntos de, bueno, fue la casualidad, fue alguna cuestión. No, no, no. Estamos hablando de esa providencia soberana del Dios que gobierna todas las cosas. Pero también descubres que hay dos hombres en esta historia, Abraham y su siervo, que oran a Dios o que ora a Dios. ¿Para qué? Para que su voluntad sea cumplida. Esto va a ser interesante. Es decir, buscan ellos hacer la voluntad de Dios. Y quiero que lo entiendas aquí. Ellos van a buscar hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. Yo te pregunto, ¿estás buscando hacer la voluntad de Dios? La pregunta de nuestro hermano Alfonso hoy fue muy interesante y muy certera cuando preguntas, ¿a dónde recurres cuando tienes dificultades y problemas? Y cuando vienen las adversidades, ¿a dónde recurres? ¿En qué cosas piensas primeramente? Justamente esto es porque nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios. Bueno, creo que los creyentes verdaderos siempre van a buscar hacer la voluntad de Dios. ¿Esa es tu inclinación? Es decir, Abraham y su siervo van a buscar hacer la voluntad de Dios y que Dios haga su voluntad. No sé si me explico. Ellos están buscando cuál es la voluntad de Dios, pero que Dios haga su voluntad. De hecho, eso es lo que el Señor Jesucristo nos enseñó a orar en el llamado Padre Nuestro, la oración modelo que el Señor nos ha dejado para que nosotros nos guiemos a través de ello para acercarlos a Dios. Mateo 6:10 dice lo siguiente, si quiere buscarlo y si no, yo se lo leo. Mateo capítulo 6, versículo 10 dice así, venga tu reino, y después ¿qué dice? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Fíjese nada más la oración en el Padre Nuestro. Cuando tú hablas de esa manera, dices, Dios, que venga tu reino. Y luego dice esto, fíjese qué tremenda cosa decimos que a veces ni siquiera estamos conscientes de lo que decimos. Hágase tu voluntad. Primero, así como se hace en el cielo, ¿cómo se hace en el cielo la voluntad de Dios? Cuando le dice al ángel Gabriel, ve allá donde Daniel, ¿qué dice? A ver, pero explícame por qué. ¿O cómo es que quieres que vaya? O sea, a ver, dime, ¿cuándo? ¿Ya ahorita o después? O primero voy, ¿verdad? Allá a hacer y... No. Dice, ¿y qué hacen los ángeles del cielo? Obedecen. Fíjate, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en... ¿Ese es el anhelo tuyo? ¿Ese es el anhelo tuyo, que se haga la voluntad de Dios también en tu vida? Así que todos los que han creído en Jesús, los verdaderos creyentes, los verdaderamente creyentes en el Señor, se esfuerzan y se esforzarán diariamente para conocer y para cumplir la voluntad de Dios nuestro Padre Celestial. Eso es lo que haces diariamente. Porque pudieras tú querer hacer la voluntad de Dios a tu manera. Porque si no hay el propósito de buscar la voluntad de Dios, buscarla y cumplir la voluntad de Dios en tu vida diaria, entonces en realidad, mi amado hermano, estás actuando como cualquier persona que no conoce a Dios. Te lo vuelvo a repetir. Si no hay en ti ese propósito diario en tu vida de buscar la voluntad de Dios y hacer su voluntad, y solamente están ahí esos deseos tuyos de hacerlo, entonces, mi amado hermano, si no la tienes, entonces probablemente ni siquiera eres del Señor. Porque quienes conocen al Señor buscan hacer su voluntad. ¿Y cómo buscan hacerla? Conociendo su voluntad. Así que, mi amado hermano, de hecho, el Señor Jesucristo dijo eso. Yo no lo estoy diciendo que si tú no estás haciendo la voluntad de Dios, entonces no eres cristiano. De eso yo no lo digo. Mateo 12:25. La escritura dice así, si usted lo tiene, búsquelo. Mateo 12:25. ¿Lo tiene? Ayúdame a leer con voz fuerte. Dice Mateo 12:25. Juntos dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano,
y hermana y madre. Pero escuche esto, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, escuche, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, entonces dice, este es mi hermano, hermana y madre. Cuando no hacemos la voluntad de nuestro Padre Celestial, lo que estamos diciéndole a las personas es que somos nosotros, que no somos ni hermanos de Cristo, ni hermanas, ¿no? Que no somos absolutamente nada de Él. No se trata, mi amado hermano, del cumplimiento perfecto de la voluntad de Dios. Eso es imposible. ¿Cuántos de ustedes hacen perfectamente la voluntad de Dios? Ya, en serio, hermanos. ¿Ninguno? No, ¿verdad que no? No, nadie. Nadie cumple perfectamente la voluntad de Dios, sino, fíjate, del propósito constante de buscar y cumplirla. Eso sí, a eso estamos llamando. Es decir, estamos llamados a qué cosa, mi amado hermano, a que nuestra mente, nuestro corazón, estemos constantemente buscando la voluntad de Dios para nuestras vidas. No se trata de esa voluntad perfecta, que no se equivoca, sino el propósito, el anhelo constante de buscar y cumplir la voluntad de el Señor. Así que lo que nos distingue como hijos de Dios no es que absolutamente siempre demos en el blanco, siempre hagamos correctamente la voluntad de Dios, siempre, todo tiempo, sino que estamos apuntando diariamente a los objetivos designados por el Padre, buscando y haciendo, buscando y haciendo. Por eso, mi amado hermano, el gran propósito de la iglesia es hacer la voluntad de Dios en la tierra como se hace en el cielo. Amén. Así que yo veo que la vida cristiana es una lucha constante por conocer la voluntad de Dios, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes han luchado en cuanto a la voluntad de Dios? Mi hermano Alfonso hoy puso dos ejemplos bien interesantes, bonitos y que nos dijeron mucho. Pero recuerda, una era la cuestión de Esther, ¿cierto? Ella dice, ¿saben qué? Hay esta situación, ustedes pónganse a orar, porque ella recurre a lo que conoce en la intimidad con el Señor. Ella va haciendo, pensando, bueno, esto es la voluntad de Dios, esto es la voluntad de Dios. No sé si me estoy explicando. Esto es la voluntad de Dios, que oremos, que ayunemos, así que vamos a recurrir a eso. Mientras Jehú era el rey. Mientras Jehú, Dios directamente le dijo, tú eres rey y tú vas a hacer esto. Eso sería bien fácil para todos, ¿o no? ¿Cuántos de ustedes no estarían contentos que el Señor dijera, vas a tener que hacer esto, paso 2? Pues, es más, te lo envío en PDF para que lo tengas por escrito. Eso sería maravilloso, ¿o no? Pero normalmente así Dios no actúa. Así que yo veo que la vida cristiana es una lucha constante por conocer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Es una lucha constante de la convicción de que Dios quitará todo obstáculo que nos impida lograrlo cuando queremos hacer la voluntad de Dios y cuando buscamos la voluntad de Dios. Escucha, cuando buscas y quieres y haces la voluntad de Dios, lo que va a hacer Dios es quitarte todos esos estorbos para que se haga la voluntad de Dios. Y de eso se trata Génesis capítulo 24 del 1 al 9. Así que les invito, por favor, a que vayan a esa porción. Vamos a leer solamente esta parte de Génesis capítulo 24, del 1 al 9. Y les voy a pedir, hermanos, que nos pongamos en pie y vamos a hacer la lectura juntos. Génesis capítulo 24, del 1 al 9. Nos ponemos en pie y vamos a hacer la lectura juntos. Dice la Escritura: Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: Quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra.
¿volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Pueden tomar su lugar. Qué interesante ya está el texto. Abraham está buscando hacer la voluntad de Dios y tuvo la firme convicción de que Dios mismo lo iba a capacitar para cumplirlo. Y ahorita vamos a ver algunas cosas. Entonces, aprendemos de nuestro padre Abraham dos cosas: a conocer, a reconocer la voluntad de Dios. Y eso nos va a llevar a confiar en su poder para que se cumpla. Vuelvo a decirlo. De nuestro padre Abraham aprendemos a conocer, a reconocer la voluntad de Dios y animarnos a confiar en el Dios nuestro, en su poder para que se cumpla. Para lograrlo, mi amado hermano, es indispensable saber, estar familiarizados en cómo Dios se muestra a lo largo de la palabra. Es decir, no solamente una parte que conozcas y con eso te quedes y ya pienses que eso es toda la voluntad. Tienes que conocer cómo Dios se muestra en toda la palabra. ¿Me explico? Es decir, tenemos que ir a darle una pasada a toda la escritura para conocer lo que el Señor quiere que hagamos. Entonces, mi amado hermano, no solamente tiene que ver con que sepas algunos textos, necesitas saber la palabra. ¿Me explico? No te estoy diciendo que te la aprendas de memoria. Ojalá que pudiéramos aprendernosla de memoria. Pero lo que te estoy pidiendo, mi amado hermano, es que entiendas que para lograr nosotros reconocer y conocer y luego hacer la voluntad de Dios y animarnos a confiar en el poder de Dios para que Él cumpla su voluntad, es indispensable saber y estar familiarizados en cómo Dios se va a mostrar a lo largo de la Escritura y cómo esas cosas nos van a guiar, nos van a fortalecer en la fe, en la palabra y nos ofrecen ya una descripción detallada de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Quizás hoy te preguntes, es que no sé qué estudiar. Es que no sé cómo debo yo buscar matrimonio. Es que yo no sé si hago ese negocio o no lo hago. Es que no sé si voy a comprar ese auto o no lo compro. Es que no sé si cambiarme de casa o no, de estado o no, si renunciar a mi trabajo o no, o buscarme uno mejor. Es que no sé. Bueno, cuando no sabes eso, mi amado hermano, Dios no va a venir, ¿verdad? Y decirte, ¿sabes qué? Esto es lo que tienes que hacer. Paso número 1, paso número 2. Eso tú lo vas a ver que no ha sido así. Conocer la palabra de Dios es fundamental para que la tengamos como guía infalible de la voluntad de Dios. Cuando mi hermano Alfonso decía, ¿a dónde recurres cuando tienes problemas, dificultades, cuando las cosas se ponen duras? ¿A dónde recurres? ¿Qué haces? Bueno, si conoces poco de la Escritura, ¿cómo crees que vayas a darle solución a tu asunto? No, es que ya con esto que sé de Dios, pues ya sé lo que hay que hacer. Primero, ora, pide consejo a los hermanos, lee un poco la Biblia, quebrántate un poquito, canta algunas canciones y mira, ya con eso es suficiente. Si quieres realmente saber qué hacer, entonces necesitas primeramente conocer. No puedes tener algo, es indispensable conocer la Escritura porque a donde estamos haciendo, ¿cuál es nuestra lucha? ¿Contra quién luchamos? Contra potestades, contra cuestiones del cielo, estos demonios, y luchamos contra ellos. ¿Y cómo estás equipado? ¿Con un palito? Órale, ¿no? En realidad, ese es el gran problema. Así que, mi amado hermano, necesitamos aprender a hacer y a buscar la voluntad de Dios. Conocer la palabra de Dios es fundamental para que la tengamos como la guía infalible de la voluntad de Dios. De otra manera, si la desconoces, estaremos ciegos a lo que Dios espera que veas en tu presente, ¿verdad? Y tomarás decisiones basadas en tu intuición.
Vas a tomar decisiones basadas en tus conocimientos previos, en tu conocimiento personal o en meras experiencias espirituales. Y ese es un gran problema, mi amado hermano. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado decisiones que hemos observado y hemos visto que no deberíamos haber hecho? Porque ese día sentimos bien bonito. Ese día yo sentí bien, hasta sentí así como que me ardía el corazón y dije, sí, sí es eso. Y después te das cuenta, ay Dios, lo hubiera pensado bien porque ya vi que tu palabra, ya vi aquello, si hubiera sabido lo que Dios dice, y nos empezamos a lamentar porque somos tendientes a tomar decisiones basadas en nuestras experiencias propias, en nuestra buena voluntad o simplemente en algo que nos pasó hace algún tiempo de una experiencia espiritual. Ahora bien, si te has dado cuenta, Dios a veces le da a conocer a Abraham su voluntad. Le dice, por ejemplo, sal de tu casa y de tu parentela y vete a la tierra que te mostraré. Esa es la voluntad de Dios. ¿O no? ¿Se imagina ahí Abraham? Ay, no sé, es como que sentí que, como que, pues a lo mejor si me salgo allá, Dios, no. Dios se le acerca y dice, salte, vete. Y Dios fue claro, inequívoco en decirle lo que tenía que hacer. Pero te vas a dar cuenta que en Abraham esas son escasas, ¿eh? Son cosas muy escasas de lo que tenga que hacer Abraham. La mayor parte del tiempo tú vas a notar que Abraham lo que va a hacer es tomar decisiones en el camino. Tomar decisiones en el camino hacia la obediencia a Dios. ¿A partir de qué? ¿A partir de qué, mi amado? Piensa. Abraham va a tomar decisiones, la mayor parte de las decisiones que tú ves en Abraham, va a tomar muchas decisiones en base a qué. En su experiencia personal, decir, bueno, pues es que el otra vez me resultó re bien esto lo voy a hacer, ¿no? Aquí está, esto es lo que tengo que hacer, porque cada vez que hace esto es el mismo resultado, entonces lo voy a hacer. ¿Lo hizo así? No. ¿Sabe, mi amado hermano? Abraham tuvo que aprender a conocer a Dios más íntimamente. Para su camino de obediencia, Abraham empezó a tener o tomar decisiones a partir de lo que Dios había dicho y hecho en su pasado. ¿Me explico? Él va a caminar y él va a decir, caray, ¿qué fue lo que Dios dijo? ¿Qué fue lo que Dios dijo para mí? No me dijo allá que tenía que hacer algo, pero él dijo algo. Por eso es importante ponerle atención al Señor cuando habla. Porque es justamente lo que Génesis 24 nos va a enseñar. Que ponerle atención a la palabra nos va a ayudar mucho a entender la voluntad de Dios. Y esto es lo que vamos a ver en Génesis capítulo 24 del 1 al 9. Les invito por favor a que inclinemos nuestros ojos y vamos a orar. Dios bendito y Padre, llévanos Dios al conocimiento de qué tenemos que hacer, cómo tenemos, Padre, que ir a tu palabra, a lo que tú has dicho, para tomar decisiones, para avanzar en nuestras vidas y para hacer tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Ahora, ¿cuál era la voluntad de Dios en ese momento con Abraham? ¿Notaste que hay una voluntad de Dios para Abraham o para su familia? Bueno, Abraham sabe que Isaac es su heredero, ¿cierto? Heredero de todo, incluyendo obviamente las promesas de Dios. Y en esas promesas son para él, para sus descendientes. Así que aquí está. La primera cosa que entiende Abraham es que Isaac debe casarse. ¿Hay algún momento en que Dios le dice, Abraham, debes casar a tu hijo ahora? Y debes hacer que su esposa sea de tal lugar y así y así. ¿Hay una parte expresa en lo que hemos leído? No. ¿Y entonces por qué Abraham lo hizo así? La esposa no puede ser tomada de entre los cananeos. Y por último, Isaac no puede regresar a la tierra que Abraham había dejado. Entonces hay tres cosas en esta cuestión de la idea de Isaac. Primero, a Isaac tiene que casarse, ¿cierto? Esa es la primera cosa. Segundo, la esposa no puede ser tomada de entre los cananeos. Tercero, no puede regresar a donde ha salido su padre. Ya son tres cosas.
Así que estas tres cosas van a hacer que Abraham tome una decisión. Y la decisión que toma es esta: voy a enviar a mi siervo a casa de mi parentela, este siervo que es el de más confianza, el que administra mis bienes, para que busque esposa para mi hijo Isaac entre mis parentela y la tierra de donde yo salí, y la debe traer. No se está preguntando, no sé si me estoy explicando. A ver, primer escenario: que mi hijo tome una mujer de aquí, ¿será bien? ¿Será mal? Ay, no sé, quizá. Él está 100% seguro que la decisión es esta: mi hijo tiene que tener esposa, tiene que ser de allá y él no puede regresar allá. Abraham está 100% seguro que esa es la voluntad de Dios. Escucha, esa es la voluntad de Dios. Él está bien seguro. Ayúdeme, versículo 7. Dice la escritura, ¿me ayuda? Génesis 24, 7. Dice la escritura, juntos. ¿Lo tiene? Vamos a estar ya casi la mayor parte del tiempo, vamos a estar en Génesis 24. Dice versículo 7, juntos dice: Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Ahora, observe, amado, cuando conocemos la voluntad de Dios, entonces podemos confiar en que Dios va a usar todos los recursos, todo su poder, toda su sabiduría para quitar cualquier obstáculo de quienes se oponen a hacer su voluntad. Me encanta lo que dice Abraham aquí. Escuche, él enviará su ángel delante de ti. Qué maravilloso. Escuche, tan cierto está Abraham de la decisión que está tomando, tan 100% está consciente de que esa es la voluntad de Dios, que dice: vas a ir y el ángel de Jehová va a ir delante de ti y él te va a abrir, en pocas palabras, camino para que la voluntad de él se cumpla. Eso es maravilloso. Sin temor a equivocarme, todos los que amamos al Señor deseamos lo mismo, ¿o no? Estar 100% seguro, esta es la voluntad de Dios y Dios va a enviar su ángel para facilitar todas las cosas. ¿No te gustaría que eso pasara? Bueno, es que solamente le pasan a hombres como Abraham, ¿no? Eso le pasa a todo hombre y mujer que busca, indaga, conoce, quiere hacer la voluntad de Dios y la hace. Dios, con su poder, con su fuerza, con su sabiduría, lo que hace es quitar cualquier obstáculo para quienes se han propuesto hacer su voluntad. Mi amado hermano, ¿quieres tomar decisiones para tu futuro a partir de lo que has conocido de la Escritura? ¿Cómo ves? ¿Quieres tomar decisiones para tu futuro a través o a partir de lo que conoces de la Escritura? Yo sí. ¿Pero eso a qué me está obligando? ¿Eso qué está implicando? A conocer la Escritura. Entonces, ¿a poca Escritura, cuánta voluntad de Dios vas a hacer? Pues ninguna. ¿Me explico? No, ni siquiera vas a hacer poca, porque dice el Señor Jesús que ¿quién es su hermano, su hermana, su madre? Quienes hacen, no los que medio hacen o poquito, son los que hacen. ¿Me explico? Entonces, sí tenemos en un dilema, estamos metidos en un gran problema, ¿cierto? Todos queremos respuestas sobre el matrimonio, todos queremos respuestas sobre los hijos, sobre el cambio de trabajo, sobre compras importantes, sobre la carrera que tenemos que estudiar, sobre el uso de nuestro tiempo libre, sobre la participación en ministerios y en trabajos. Todos queremos respuestas sobre eso y queremos disfrutar de la misma confianza que tuvo Abraham para tomar esas decisiones. Que cuando nos proponemos hacer la voluntad de Dios, Él enviará a su ángel delante de nosotros para vencer todo obstáculo. Eso es lo que buscamos. Queremos ser guiados por Dios y queremos ser llevados siempre en triunfo en Cristo Jesús por medio de nosotros, para que se manifieste en todo lugar el olor de su conocimiento, dice el apóstol Pablo. Eso es lo que quisiéramos hacer. Entonces, ¿cómo es que Abraham tomó esa decisión sobre la esposa que le correspondería a Isaac? Porque Dios, vuelvo a repetir, no le ordenó directamente que Isaac se debería casar de esa manera,
ni le dijo que debería tomar esposa de su parentela y no de los cananeos. Y también no le dijo que tenía que Isaac no se regresara allá a Mesopotamia, a Harán. Eso no le dijo Dios. Pero Abraham lo sabía. ¿Sabes? Por eso es importante, mi amado, que le pongas atención a la palabra, porque Abraham había oído decir a Dios cosas que apuntaban hacia esas decisiones. ¿Ya las notaste en la escritura de lo que hemos leído? Dios le había dado cosas que ver, cosas que oír, y Abraham las reconoció y rápidamente las aplicó a la circunstancia presente y descubrió la voluntad de Dios e hizo la voluntad de Dios, y sí fue lo correcto de lo que hizo. ¿Me explico? Por eso mismo debes considerar. Primero, ¿qué debemos considerar para hacer la voluntad del Señor como lo hizo Abraham? Vuelvo a repetirte, para mí esto es importante. Abraham puso atención a lo que Dios le había dicho, y eso fue lo que lo guió a tomar 100% la decisión de hacerlo y de hacerlo correctamente. ¿Qué hizo? Primero, el primer asunto, ¿recuerdan que eran 3 asuntos que había que tocar? Primero, Isaac debe tener una esposa. Eso es ahí. ¿Has notado, mi amado hermano, que quizá tus hijos o tus hijas se vayan a casar? ¿Ya has pensado en eso? ¿Que va a tener una esposa o un esposo? Si no estás haciendo algo hoy, o estás orando hoy por tu hijo, por tu hija, para cuando llegue ese momento, mi amado hermano, cuando llegue ese tiempo ya va a ser complicado. Por eso ora ya por tus hijos para su matrimonio, ya ora ya por ellos para que el Señor los vaya guiando, formando, y para que a ti te dé la convicción para decirles, porque si no van a tomar malas decisiones y tú vas a avalarlas. Ay, pero es buena mujer. Ay, pero es buen hombre. ¿Y los buenos se van al cielo? ¿Por ser buenos nada más? Y tenemos una seguridad de que van a guiar a su familia, a Cristo, al Señor, van a llevarlos por el camino del Señor. Pues eso no lo conocemos. Escuche, Isaac debe tener una esposa. Dios no le dijo a Abraham que debería tener una esposa, a su hijo. Pero Abraham supo reconocerlo por lo que Dios le había dicho. Eso es ponerle atención a lo que Dios dice. ¿Y qué dijo? Ayúdeme varios textos. Génesis 12:2. Usted lo va a descubrir. Eso fue lo que descubrió Abraham. ¿Por qué? Porque sí le puso atención a la palabra. Génesis 12:2. Me acompaña, vamos a leer 3 textos de ahí, que son los 3 textos que aparecen. 12:2 dice, juntos, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Génesis 15:5. Denle ahí 2 vueltitas. Y dice así, y lo llevó fuera, y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Génesis 22:17. ¿Lo tiene? Génesis 22:17. Dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Ya notó ahí ponerle atención? ¿Cómo lo traduce usted todas esas cosas? Aquí hay una promesa. Voy a hacer de ti una nación grande, te voy a bendecir, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Y dice, mira, así será tu descendencia como los cielos, como las estrellas. Y mira también, te voy a bendecir y multiplicaré tu descendencia. Así que claramente, estas promesas era que el hijo de Abraham debía casarse y tener hijos. ¿Ya ves lo que significa ponerle atención a Dios? A ver, si dice que de mí vas a hacer unas grandes naciones y va a haber una gran descendencia, pues nomás tengo un hijo. Dios ya le había dicho que ese hijo no, ¿recuerdan? El otro. Pero tengo un hijo, Isaac. ¿Y cómo se logra eso? Pues que se case, que tenga hijos, ¿cierto? ¿Ven que no es tan complicado ponerle atención a Dios en lo que dice y tomar decisiones? Así que claramente estas promesas era que el hijo de Abraham debía casarse y tener hijos. No podría ser Ismael, por supuesto, no, porque Dios le dijo así, en Isaac te será llamada descendencia.
Y en Génesis 17, 19 le dijo, llamará a su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendencia después de él. Así que aunque Dios no le dijera exactamente, oye, debes casar a Isaac, Abraham miró lo que Dios había dicho, puso atención a esas promesas, miró el tiempo, pues dice la escritura que ahí en Génesis 25, 20, que Isaac era ya de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Entonces, fíjate hasta dónde llegó Abraham, ¿cierto? Ay, no por algo es el padre de la fe, ¿cierto? Él no está pensando decir, ay, híjole, ya mi hijo se tiene que casar, ya está grandecito, ¿no? Ya cuando te casas, ¿cuándo te casas? Mira, vete, aquí hay una ciudad cananea, ve a ver qué te... Sal, invita a algunas chicas, ¿no? A ver, no, él dice, no. A ver, Dios me dijo esto, pasado. Le puse atención. Oí la palabra de Dios. Yo le puse atención. Veo a mi hijo, le digo, es tiempo de que se case. ¿Y otra cosa? Así que era la voluntad de Dios que Isaac tuviera esposa. Sí. ¿Le dijo que la tenía que tener directamente? ¿Tu hijo debe? No. Pero, aunque Dios nunca lo expresó explícitamente, Abraham supo ponerle atención a la palabra, recordando lo que Dios ha dicho. Segundo aspecto. La otra cosa es que Isaac, la esposa de Isaac, no debería ser tomada de entre los hijos de los cananeos, ¿cierto? Ahora, ¿Dios le había dado instrucción específica sobre ese asunto? No, tu hijo no debe casarse con cananeas. ¿Eso le dijo Dios? ¿Y qué hizo Abraham? ¿Cómo supo que esa sí era la voluntad de Dios? Le puso atención a la escritura, o a la palabra, pues, de Dios. ¿Qué vio Abraham sobre la voluntad de Dios para llevarlo a tomar esa decisión? No de las de aquí, sino las desde allá. Bueno, recurramos a lo que Dios ya le había dicho. Y Abraham puso atención. ¿Recuerdan el proyecto Agar? ¿Sí? Ok. Sara no podía tener hijos. Abraham toma a Agar, su criada egipcia, y tuvo un hijo con ella. Abraham esperaba que las promesas de Dios se cumplieran ahora en Ismael, el hijo. Pero Dios le dijo que no, él no. Génesis 17, 19. Si me ayuda, por favor. Génesis 17, 19. ¿Lo tiene? Dice, respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. ¿Está claro? Esta experiencia quizá hizo reflexionar a Abraham y vio ahí ya la dirección divina. Ya, no él, sino él. Ya entiende que hay una voluntad de Dios ahí. Ajá. Que Dios buscaba obrar, digamos, en el linaje propio, en su propio linaje. Es decir, que empezó a notar que Dios no quiere o no quería que se juntara ni con egipcias, porque las egipcias o los egipcios, dice ahí, serían como descendientes de esclavos. Y entonces él piensa, bueno, entonces, ¿dónde es lo más seguro? Mi propio linaje, mi propia parentela. Él lo dedujo por lo que Dios le dijo. Pero también, creo que es mucho más claro, es lo que Dios le dijo a Abraham. Cuando Dios le dijo que su descendencia sería oprimida por 400 años, ¿recuerdan lo que sucedió? Dijo, tu descendencia va a ser oprimida durante 400 años allá en Egipto, pero van a regresar. ¿Pero cuándo? Vaya, Génesis 15, 16. Y aquí está donde debemos poner atención a la palabra, a la escritura. Vamos a la palabra, le ponemos atención y tomamos decisiones sabias. Génesis 15, 16 dice, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Es un texto bien pequeño. Oye, ¿y eso qué tiene que ver? Amorreo aquí tiene que ver con todos los pueblos paganos de Canaán. Dios le dice que esos pueblos están ya destinados a ser juzgados a causa de su pecado. Dios dice, no los expulsará a esos cananeos, a esos, como dice, amorreos y en general todo ese grupo. Dios no los va a expulsar hasta que
ese pecado, esa historia de su pecado sea tan terrible, llega hasta el colmo que nadie más pueda acusar a Dios de injusto cuando los destruya. Y Abraham piensa, Dios dijo que mis generaciones van a estar allá 400 años hasta que se cumpla, que llegue el colmo para raer, para hacer justicia, para hacer juicio sobre estos. Entonces, ¿para qué tomo una esposa a mi hijo que es cananea si Dios los va a juzgar? ¿Ya? ¿Sí lo entiendes, Abraham? En una cuestión rápida de lo que dijo Dios, Abraham captó. Porque Abraham sí le ponía atención a la escritura. Te pregunto, hermano, que tienes ya hijos, hijas en edades casaderas. El Señor Jesucristo vendrá, ¿cierto? ¿A qué? A hacer juicio contra todo aquel que no crea en Él. ¿Quieres que esté una nuera tuya ahí? ¿Quieres que esté tu yerno ahí? Entre los que van a ser juzgados por el Eterno a condenación eterna. Entonces ve pensando con quién quieres casar a tus hijos. Y asegúrate que tu hijo sea cristiano, porque si no, sale peor. Pero escucha esto. Dios iba a expulsar hasta ese punto a estas serie de personas y Abraham entiende. Entonces aquí creo que debemos considerar lo que mi hermano Alfonso, se me quedó grabado, dijo alguna ocasión, la inteligencia espiritual. Abraham tuvo la inteligencia espiritual, no la propia, sino la inteligencia espiritual para discernir cada una de las cosas, para discernir espiritualmente las cosas. Mi amado hermano, tú tienes esa inteligencia espiritual para discernir las cosas que ves en la palabra. Porque si no es así, mi amado hermano, las decisiones que estés tomando van a ser verdaderamente de calamidad. Te la vas a pasar llorando por esas malas decisiones que tomaste, porque no has oído, no has puesto atención a la Escritura y lo único que estás haciendo es tomar las decisiones a través de tus propias experiencias. Y yo te pregunto, ¿tú habrías entendido esa advertencia de Dios? ¿Tú hubieras hecho esa relación? ¿Habrías entendido que implícitamente Dios le advertía sobre una alianza matrimonial con esos pueblos? ¿Lo hubieras entendido? Porque Abraham vio en esa palabra de Dios la advertencia de tener cuidado de que Isaac, su hijo, no se casara con una mujer que adorara dioses ajenos u otros dioses y que lo llevaran a la trampa de la idolatría, como sucedió. Bueno, de hecho, eso mismo después escribiría Moisés al pueblo cuando Dios estaba a punto de meterlos a la tierra prometida. Se lo leo. Deuteronomio capítulo 7, versículo 3 y 4 dice así. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. El furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Esta sí es una voluntad de Dios directa. No te cases con ellos. No te cases con ellas. No lo hagas, porque van a desviar el corazón de tu hijo o de tu hija hacia la idolatría. Gracias Dios por esta escritura y lo que luego dice el apóstol Pablo sobre con quién debemos casarlos, ¿no? Con tal que sea en el Señor. Pero Abraham. Así que a partir de todo lo que Dios había dicho a Abraham, Abraham trazó, digamos, esa línea y conectó las dos cosas. No tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre las cuales yo habito. Convicción. Bueno, ya vimos que Isaac debería tener esposa y esa esposa no debería ser tomada de las hijas de los cananeos. Pero está otro asunto. Versículo 6, ¿me ayuda por favor? Génesis 24, 6. Génesis 24, 6. ¿Lo tiene? Ayúdeme a leer, dice. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Ahora, esto es cuando el siervo le dice, bueno, ¿y qué tal si ella no quiere venir? ¿No?
Abraham le explica qué, pero le dice, mira, aguárdate que no, mi hijo no regrese allá de donde yo vine. Abraham vio en la palabra de Dios que Isaac no debería regresar a la ciudad de Nacor, su hermano. Si notas, es bien enfático en este punto, ¿eh? Es bien, o sea, lo repite varias veces. Mira cómo lo vuelve a decir. Versículo 8, por favor. ¿Lo tiene? Ayúdame. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. ¿Ya notaron? Es bien enfático. No quiero que mi hijo regrese ahí. No quiero que mi hijo regrese ahí. Como le digo a mis alumnos cuando quiero resaltar, te lo voy a resaltar con negrilla. No quiero que mi hijo regrese allá. ¿Por qué? Pues que no son sus parientes. Que no va a tomar esposa de allá. Pues si no, pues que se regrese. No sé si me explico. ¿Por qué había dicho Dios para que Abraham estuviera tan seguro de eso? ¿Qué le había dicho Dios a Abraham? ¿De dónde lo sacó? Recuerden, él quiere hacer la voluntad de Dios y la va a hacer. ¿Por qué? Porque conoce lo que Dios dijo y puso atención. Abraham había sido llamado de su lugar a salir y se le prometió ¿qué cosa? Una tierra a él y a sus descendientes. Si regresa a él o a alguno de sus descendientes, ¿qué crees que significaría eso? Sí, incredulidad a la promesa de Dios, incredulidad al poder de Dios, incredulidad a la sabiduría de Dios para hacer que sucediera lo que Dios dijo. ¿Qué había dicho Dios? Ayúdeme, Génesis 13, 14 y 15. Génesis 13, 14 y 15, ¿lo tiene? Ayúdeme a leerlo, dice así, juntos. Y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Génesis 17, 8, ayúdeme ahí, por favor. ¿Lo tiene? Dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Así pues, Abraham no tiene contemplado regresar. Para Abraham está descartado y no tiene en absolutamente la idea de que su hijo Isaac abandone la tierra porque Dios le había prometido esa tierra. Yo creo que en este punto ningún padre desearía que sus hijos regresaran al lugar de donde estábamos antes sin Cristo. ¿O sí? ¿De dónde te ha sacado el Señor? ¿Te gustaría que tus hijos regresaran allá? Pero la verdad es que muchos dentro de las iglesias en Cristo, sus hijos están regresando allá. Y más allá de eso. Y eso es fatal. Porque no hubo convicción del padre de decir, voy a ser lo suficientemente firme para que mis hijos vean el Dios de la promesa. Abraham había salido de ese lugar y salir de ese lugar significaba confiar en las promesas de Dios. Si regresara a él o a alguno de sus descendientes, sería como no creerle a Dios, como que el poder de Dios no era suficiente, como que quizá el Dios todo sabio no iba a cumplir lo que dice que iba a cumplir. Trae implicaciones enormes. Dios le había dicho ahí, en Génesis 13, 14 y 15, ya lo leímos, que él le daría esas tierras a él y a sus descendencias. Así que Abraham no tiene contemplado ni le pasa por aquí que su hijo regrese de nueva cuenta a esa cuestión. Entonces, aquí tienes a Abraham tomando una decisión en base a la palabra de Dios, a las promesas hechas en el pasado y a ponerle mucha atención de lo que Dios ha dicho. Y mi amado hermano, te vuelvo a repetir, ¿qué tanto quieres hacer la voluntad de Dios? Pues empieza a buscarla en la Escritura, empieza a ir a la Escritura, empieza a conectarte con la voluntad de Dios y empieza a ponerle atención a toda la Escritura. Porque si no vas a cometer muchos
muchos errores, problemas, pecados. Isaac debía casarse, pues Dios le había prometido descendencia. La mujer con la que se debería casar no debería ser de entre los cananeos para que Dios no la apartara de la promesa y la expusiera a juicio venidero. Tampoco debería regresar a Mesopotamia, pues Dios le había prometido la tierra de Canaán como su posesión eterna. Así entonces, cuando reflexiona sobre las promesas de Dios y la palabra de Dios y pone atención, Abraham pudo discernir correctamente la voluntad de Dios. Y esto fue por lo que dice, que mi siervo vaya a buscar una esposa para mi hijo Isaac entre mi familia y la traiga aquí. Parece muy sencillo, ¿no? Y Abraham está tan seguro de esto. Escucha, está tan 100% seguro que va a decir quizá una de las frases más bonitas que yo veo en este capítulo. 24:5, por favor. Dice 24:5, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra, dice aquel hombre, aquel siervo. Pero ayúdeme con el versículo 7. Abraham le dice lo siguiente, ayúdeme. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Esto es increíblemente hermoso, mi amado. Abraham creyó en el Dios de la promesa. Dice la Escritura, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Escucha esto, mi amado. Esto dice Romanos 4:20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Escucha esto, la profundidad de lo que dice el apóstol. Sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Cuando estás convencido de lo que Dios dice, de lo que Dios promete, lo has escuchado bien y haces la voluntad de Dios, entonces lo que estás haciendo es darle gloria a Dios. Estás mostrando a ese Dios maravilloso. Estás mostrando a ese Dios extremadamente sabio. Le estás diciendo al mundo, este es el Dios mío. Eso es lo que nos está diciendo Abraham. Abraham le está diciendo al mundo, a los hijos en la fe, a esos hijos espirituales pues de Abraham, a aquellos cristianos, mira, cuando tú haces la voluntad de Dios, cuando tú la buscas, cuando tú la procuras, cuando tú recuerdas lo que Dios dice en sus promesas y le has puesto atención, entonces Él va a enviar a su ángel para quitar todo estorbo, porque cuando se hace la voluntad de Dios, entonces Dios va a ser enaltecido, va a ser glorificado, va a ser reconocido, van a decir, el Dios de Él es un Dios sabio, es un Dios maravilloso, es un Dios increíble, es un Dios tremendamente grande. ¿Cómo es posible que haya sucedido así? Porque ese Dios así lo hace, así actúa cuando sus hijos buscan y quieren hacer y hacen la voluntad de Dios. Así que cuando vemos la palabra de Dios y le pones atención, queremos hacer la voluntad de Dios y formamos una decisión en el corazón, mi amado, podemos contar con todo el poder soberano de Dios para llevarlo a cabo. Y debes considerar que Dios siempre va a enviar su ángel delante de ti con toda su fuerza, con todo su poder, para hacer que su propósito se cumpla. ¿Lo crees? Entonces, ¿qué te dice hoy el Señor? Amado, descubrimos la voluntad de Dios para nuestras vidas a través de la palabra. No esperes que alguien se acerque y te profetice. Busca al Señor en su palabra. No hay otra opción. Escucha, no hay otra opción. Podrás escuchar esta enseñanza durante días y indagar y buscar, pero esa no es el lugar a donde debes ir. Es la palabra de Dios. No hay otra opción. Y yo te pregunto, ¿cuánto estás intimando con esto? Con la palabra de Dios. ¿Cuánto conoces de Él? ¿Cuánto profundizas de Él? Si conoces poco, por eso estás tomando malas decisiones. Por eso ahorita te estás lamentando de esas decisiones que tomaste.
Por eso ahorita estás diciendo, Dios, pero ¿por qué? Y Dios te va a decir, a ver, ¿cuánto has conocido de quién soy, de mi carácter, de mis promesas? ¿Cuánta atención me has puesto? ¿Cuánto oído has dado a lo que yo dijo? ¿Cuántas cosas, letras pequeñas que no leíste? Porque hay cosas más importantes, ¿no? Y también descubrimos que Dios obra poderosamente a favor de quienes se esfuerzan por cumplir su voluntad. ¿Conoces al Dios de las promesas? Y lo has visto ahí. Esfuérzate a hacer su voluntad. Porque cuando ves una promesa de Dios, o cuando estás en una situación adversa, un problema, una dificultad, y no sabes qué hacer, ya la palabra. Detente. No tomes decisiones a la aventura. ¿Me explico? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho sí? Y lo decimos, híjole, no hubiera dicho sí. Ay, Dios, ayúdame ahora, ¿qué voy a hacer? Porque el que duda es como las olas del mar, que son llevados por un lugar y otro lugar y nunca son constantes. Mi amado hermano, descubrir la voluntad de Dios a través de la palabra y esforzarlos por cumplirla, entonces lo que Dios va a hacer es enviar su ángel para que su voluntad se cumpla. Amado, si de verdad quieres hacer la voluntad de Dios, te debes convertir en un estudiante que medita la palabra de Dios. Escucha, que medita. No es meramente memorizar textos, sino conocer cómo es que Dios se mueve en su palabra para mirar ese panorama completo. Porque cuando tú lees la escritura, y alcanzas a ver así todas las cosas, ¿no? Así como que, empiezas a conectar una cosa con esta, ya entendí. Porque cuando no lo haces, hermano, te vas aquí. No es meramente memorizar textos. Tenemos que hacernos preguntas cuando lees la escritura. Y tienes que orar. Normalmente cuando yo leo una cosa ahí, siempre me voy haciendo preguntas. ¿Y por qué? ¿No? Usted dice, ay, qué preguntón. A ver. Pero si hace ratito dijo esto, ¿pero por qué? ¿Por qué parece que son diferentes? Y te pones a leer, más para acá, más para allá, y ya, entendí. Porque si no, mi amado hermano, tomarás decisiones que luego te vas a arrepentir. Tenemos que hacer preguntas cuando leemos y oramos, y todo al mismo tiempo. Porque si no dedicas mucho tiempo a estudiar y meditar la palabra de Dios, probablemente hacer la voluntad de Dios en la tierra no sea la pasión que tengas en tu vida. Y si alguna vez te preguntas, ¿cuál es la voluntad de Dios? Probablemente te vas a confundir. ¿Y cuál es? Pues le voy a preguntar al hermano y el hermano te va a decir una cosa, él te va a decir otra cosa, entonces, ¿cuál será? Pues bueno, voy a tomar la mía. Satanás se dedica todo el tiempo a intentar engañarte y llenar tu mente de pura basura. Se asegura de que estés rodeado casi por completo de una cultura que está sin Cristo, cuyo ambiente, cuyo entretenimiento, cuya publicidad, cuya recreación, cuya política están plagados de mentiras sobre lo que debes sentir, lo que debes de pensar y lo que tienes que hacer. Y ahí estás tú metido en el celular, dándole ahí al scroll por todas partes y riéndote de las estupideces, perdón por la expresión, que aparecen ahí. Y todavía se la pasas a tu hijo para que él las esté viendo durante media hora, 40 minutos, porque eso es lo que le estás enseñando. Porque ¿qué es más fácil? Sentarte a ver qué hay en Instagram y en Facebook, porque es más divertido, que usar ese tiempo para ir a la palabra. ¿Qué es más fácil? Satanás está engañando a muchos. Y tristemente a muchos dentro de las iglesias. ¿Crees que en ese ambiente puedes mantener una mente ágil, de inteligencia espiritual?
de poder y libre, solamente echándole un vistazo ahí en la mañana de lo que aparece por ahí. Porque Satanás se va a asegurar que siempre sientas culpa de aquellas decisiones malas que has tomado. Por eso Abraham nos enseña esto. La razón por la que hoy hay personas dentro de la iglesia que se comportan como todos los que no conocen a Cristo, excepto por una apariencia religiosa, es que dedican el 99% de su tiempo a absorber lo que hay en el mundo, las tendencias del mundo, y solamente el 1% para la palabra. Así que si quieres manifestar la voluntad de Dios en tu vida, debes comprometerte con la palabra. No te sorprendas si no estás preparado para interpretar la voluntad de Dios en tu vida propia. Pero Romanos 12:2 dice esto: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Te lo vuelvo a leer, escucha. No os conforméis a este siglo, no tomes la forma de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesitamos transformar todo nuestro ser, comenzando con nuestra mente, así que debemos conocer la palabra. Entre más le metas a la palabra del Señor en tu mente, mi amado hermano, vas a actuar directamente como la palabra. Métele más cuestiones de las que ves en Instagram, en Facebook, en las novelas, en los dramas y demás. ¿Qué es lo que vas a buscar? ¿Qué vas a resolver? Así que debemos conocer la palabra, debemos comprometernos a estudiar, a meditar, a profundizar la palabra, mis amados, porque cuando lo hacemos, Dios cambia nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Y entonces podemos ver con toda claridad la voluntad de Dios. Y entonces tendrás la convicción 100% segura, como la tuvo Abraham, de que Dios va a enviar a su ángel delante de ti. Y que Dios va a usar todo su poder, toda su voluntad, para que se cumpla aquello que Él ha dicho que se va a cumplir. Que Dios va a usar su poder para guiarnos a esa victoria cuando comprendemos su voluntad, cuando miramos la Escritura y cuando decimos, así es. ¿Qué carrera voy a estudiar? Vea la Escritura. No te va a decir que estudies medicina, arquitectura o alguna de esas. Pero Dios ha dicho algo, ¿cierto? ¿Ha dicho algo para tomar decisiones sobre la carrera que vas a estudiar? Hay principios que están ahí. No te los voy a decir. Después los vamos a tocar. Pero hay principios. Y si no los conoces, vas a tomar cualquier carrera y después vas a decir, ay, pero ¿por qué estudié esto? Debería haber estudiado lo otro. Y es que debería haber cambiado. ¿Por qué? Pues ya estoy ya en 5º año. Pues ya ni modo que vuelva otra vez a empezar con otra. No, pues ya ni modo. ¿O con quién me voy a casar? Dios te dice con quién. Esto veremos la siguiente semana. Pero algo que te puedo decir, amado. Si no conoces la voluntad de Dios en su palabra y le pones atención, vas a decidir mal. Y yo te pregunto, ¿cuántos de ustedes han decidido mal por ignorar la voluntad de Dios? Si queremos conocer y hacer la voluntad de Dios en la tierra, mi amado, no tenemos otro camino más que la palabra y permitir que la palabra, la vida de la palabra, se vuelva en vida en nosotros y sea la que nos guíe. Lámpara es a mis pies, tu palabra, ¿y qué más dice? Y lumbrera mi camino. Si quieres caminar por ese camino, debes estar preparado, mi amado hermano, para hacerlo. Debes estar comprometido delante de Dios a decirle, sí, Dios, me voy a comprometer con esta palabra. Debes ser un hombre y una mujer de la palabra.
Que no seas cuando alguien te venga a pedir un consejo y tú cómo ves este. Bueno, pues es que yo creo que no, es que Dios dice que. Eso sería mucho más fácil. Eso sería mucho más de bendición a decir, pues yo creo que deberías, no sé, pues la verdad es que está difícil. Cuando Dios quizá te esté diciendo, aquí está. Y cuando te hayas vinculado con la palabra, entonces será como el profeta Isaías dijo, cuando habló sobre la venida de Cristo y las glorias que nos esperan. Vamos a ponernos de pie y aquí vamos a terminar. Cuando te hayas vinculado y comprometido con la palabra, entonces será como lo que dijo Isaías en el capítulo 35, te lo leo. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón opacado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Versículo 8. Y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y escucha esto, el que anduviere en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Así que cuando te fortaleces, te afirmas y tu corazón se esfuerza a buscar al Señor, entonces, por más torpe que seas, no te vas a extraviar. Siempre harás la voluntad del Señor. Vamos a orar. Dios bendiga. Agradecemos que nos visite y sea bendecido con esta enseñanza. Puede suscribirse en nuestro canal de YouTube o bien contactarnos por correo electrónico. Dios le bendiga y Él sea reconocido en nuestra vida diaria. Gracias